Bueno, pues el episodio de hoy va a tratar de un par de anuncios parroquiales o aclaraciones. Bueno, lo primero es una aclaración con respecto al episodio de ayer, fundamentalmente de el hecho de que Melody, la representante en España de Eurovisión de este año 2025, no se posicionase, o más que posicionarse, no respondiese a la pregunta o respondiese de aquella manera del tema de Israel. Voy a contextualizar todo esto para que quien no sepa el por qué viene esto, o a qué viene, o por qué se le hace esta pregunta, tenga un poco de contexto, ya que a lo mejor no es seguidor de Eurovisión, no sabe lo que implica el hecho de participar en este festival y sobre todo los precedentes que hay del por qué se le hace esta pregunta a una representante de Eurovisión de un país en concreto, que en este caso se le ha hecho a todos los países a todos los representantes, perdón, de países de Eurovisión, y no es una pregunta rara en ese aspecto, ¿no? Os voy a contextualizar. En el año 2024 se produjo una expulsión notable. El representante de los Países Bajos, Josh Klein, fue descalificado durante el certamen debido a una denuncia en su contra, lo que marcó un hecho sin precedentes al ocurrir en pleno desarrollo del festival. Es decir, ya hay mínimo un precedente en el que se ha expulsado a un país por algo que ha ocurrido. En el caso del año pasado, se le expulsó porque se denunció que esta persona había había amenazado a alguien del certamen, alguien pues de los que formaba parte de quien hace todo en Eurovisión, le había amenazado a una mujer y se le expulsó. Luego, meses después, por lo que parece, se le absolvió y se le volvió a invitar este año, creo, pero no acudió. Entonces ya tenemos un precedente en el que a alguien se le expulsa. Es verdad que no tiene nada que ver con el hecho actual de Israel, pero en el siguiente que os voy a contar, sí. En cuanto a Rusia, fue excluida del Festival de Eurovisión 2022 tras la invasión de Ucrania. La Unión Europea de Radiodifusión, la UER, decidió vetar su participación para evitar que la competición se viera empañada por la crisis en Ucrania. Ya tenemos un precedente aquí en el que nos están dando a entender que se puede cuestionar en tanto en cuanto la participación de un país en el festival por el mismo motivo por el cual se expulsó a Rusia hace 3 años. Entonces, desde ese año en adelante, sobre todo el año pasado, cuando ya existía esta guerra entre Israel y Palestina, y donde ya se le empezó a preguntar a la gente, y de hecho pasó una cosa que os voy a leer a continuación, ya la gente se empezó a cuestionar si era debido, o sea, si era coherente invitar a un país o que participara un país como Israel en un festival cuando estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo en su país. Respecto a Israel, en 2024 no fue expulsada del festival, pero su participación generó una gran controversia. Durante el certamen celebrado en Malmo, la delegación israelí fue objeto de múltiples críticas y advertencias por parte de la UER, debido al comportamiento considerado provocativo y ofensivo hacia otras delegaciones. Además, 70 exconcursantes de Eurovisión firmaron una carta abierta solicitando la expulsión de Israel y su emisora nacional, Cannes, del concurso, acusándolos de ser cómplices de las acciones militares en Gaza. Ya tenemos una carta que firmaron más de 70 concursantes, es decir, 70 concursantes que se pronuncian en contra de que Israel, un país que está haciendo lo que está haciendo contra Palestina, participe en un festival como Eurovisión. O sea, ya hay precedentes para preguntar a cualquier asistente al Festival de Eurovisión sobre su opinión en torno a que este país participe o no en el Festival de Eurovisión. Entonces, me parece que Melody ya sabía que se le iba a preguntar esto desde antes de presentarse al Benidorm Fest, festival para elegir la canción al que se tuvo que presentar para luego acudir a Eurovisión. Ella era muy conocedora de este hecho y sabía que se le iba a preguntar, porque se le preguntó a ella y se le preguntó al ganador de Austria este año qué pensaba de que un país como Israel participase en Eurovisión pues después de lo que está ocurriendo en su país. A pesar de las peticiones y la presión pública, la UER no excluyó a Israel del festival en el año pasado y, sin embargo, la situación provocó un debate interno sobre la necesidad de reformas en el concurso para abordar cuestiones de conducta y neutralidad política en futuras ediciones. Entonces, ¿por qué pienso que es normal que se le pregunte esto a Melody? Porque ha habido precedentes donde se ha expulsado a países por esto mismo. Y sin ir más lejos, hace 3 años a Rusia. Entonces, es normal que a gente que va a participar como compañeros de concurso o de festival en Eurovisión se le pregunte si un compañero en representación de su país le parece bien que esté en ese festival después de lo que está ocurriendo. Exactamente igual que cuando, por ejemplo, a Fernando Alonso en la Fórmula 1 se le preguntaba por Ocon
cuando eran compañeros de equipo o cuando estaban en otro equipo y se le pregunta por otro compañero de la Fórmula 1, sabiendo que a lo mejor no se llevan bien, Fernando Alonso y otro compañero, o dos futbolistas que se llevan mal y sabes que riñen y se preguntan, pero son compañeros de profesión. Es normal que a una persona se le pregunte por un compañero de profesión o de competición y demás. Y más cuando existe ese conflicto armado, como es el genocidio que está ocurriendo en Israel. Entonces, en ese contexto, es sobrado el preguntarle a Melody que qué opina de que un país como Israel participe o no participe en el festival. Que luego ya no quiere contestar, es libre de no contestar si no quiere, pero que no mienta diciendo que es que no se lo permite el festival, cuando luego el festival la ha desmentido y ella ha tenido que salir a decir en su cuenta de Instagram que le parece muy mal, que obviamente asesinen a niños, es madre, faltaría más, y sobre todo es persona, que le parece muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un mensaje que es verdad que todos conocemos, pero que cuando le preguntas pues, ¿qué opina? Puedes decir libremente que no quieres opinar más allá de que te parece mal, obviamente, que maten a gente. Y no pasa nada, y es libre. Igual que es libre de no contestar si no hubiera querido contestar, y al que no le guste esa respuesta, pues que se aguante. Pero es normal, y ella sabe que la van a preguntar por eso, igual que le preguntaron a Nebulosa el año pasado, igual que están preguntando a todos los compañeros del festival. Entonces, existe un contexto y existe un precedente en el que se sobreentiende que a todo el mundo que vaya a partir de ahora le van a preguntar mientras dure la guerra que qué le parece que este país participe en el festival. Y ya para terminar con esta aclaración, explicar que a Israel no se le expulsa porque Israel es uno de los principales patrocinadores del festival, sino es el principal proveedor económico del festival, porque al final Morocauto o Morocco no sé qué, que es el principal sponsor de Israel, o sea, perdón, del Festival de Eurovisión, es de una empresa israelí. Entonces, yo creo que todos sabemos que por intereses económicos no interesa que Israel deje de participar, y luego sobre todo también se sabe que en el televoto Israel compra bots y tiene compradas las compañías de teléfono, aparte por la avanzada tecnología que manejan, porque tampoco les resultará muy difícil el hecho de comprar el televoto. Y no es casualidad que el año pasado sacasen 323 votos del televoto y sacasen este año 297. Y si luego encima en países retrasados mentales como es en España, donde la derecha y la extrema derecha se ponen de acuerdo para votarles simple y únicamente por joder, porque lo han hecho solo por eso, se pusieron de acuerdo con la única finalidad de que quedase Israel la primera en el televoto en la votación de España, porque lo hicieron por eso. O sea, creo que hay grupos internos de estos movimientos políticos donde se pedía el voto para Israel y demás, que al final creo que se gastaron un pastizal para nada porque no ganó Israel. Está demostrado que pues solo con el televoto Israel le puede dar la vuelta a todas las votaciones porque lo tienen básicamente pues bastante manipulado. Y nada más, esa era la primera aclaración. Y el segundo tema del episodio de hoy, que no tiene absolutamente nada que ver con el anterior, pero tampoco quería hacer un podcast dedicado a esto, es sobre mi opinión de los nuevos auriculares de Rode, los Rode NTH 50, unos auriculares, como bien dijo el amigo Ernesto Acosta, básicamente que su diseño es una copia literal de la marca AI de los TM2, unos auriculares que yo pude utilizar hace ya unos años. Se los vi al youtuber Portillo, que los sacó en un vídeo, me llamaron bastante la atención por la forma, el diseño minimalista y demás. Y luego se los vi a otro youtuber que se llama Hugo Montal, que tiene un canal que se llama Many Waves, que me gusta bastante. Esto al principio del vídeo, porque luego los cambió, o sea, al principio del canal. Y me gustó bastante el diseño. Entonces me pillé unos de segunda mano en Wallapop, los usé y luego los vendí al cabo de... no llegó al año. ¿Por qué los vendí? Básicamente porque apretaban. Son unos auriculares que, al contrario que los, por ejemplo, Rode TH50, todos los auriculares, por norma general, se estiran o se encogen para aumentar el tamaño de la diadema por la zona superior de las orejas. Por encima de las orejas es donde estiras o encoges el auricular para, si tú tienes más o menos diámetro de cabeza, pues hacerlos más anchos o menos anchos. Sin embargo, estos auriculares se estiran o se agrandan o encogen en los pads laterales, en los las propias almohadillas de los auriculares, ¿no? Que es el mecanismo que tiene. Entonces todo el peso, toda la presión de la diadema, digamos que recae más en lo que vienen siendo las orejas, lo que hace que a la larga pues sean bastante incómodos
porque la presión va directamente hacia la cabeza, hacia los oídos, perdón. Y a mí cuando los tenía bastante tiempo puestos, pues me acababan llegando a molestar. Independientemente de que los tuviese más o menos abiertos. O sea, al final notaba bastante el cambio de presión de utilizar cualquier auricular que, como os digo, que tenga el nivel de apertura de diadema más por encima del oído que en el propio oído, ¿no? Entonces es una cosa que a mí no me gustó. Eran cómodos, pero al principio el sonido era bastante bueno y lo bonito o lo curioso de esos auriculares era que te los tenías que construir tú. O sea, se vendían las piezas completamente separadas, la diadema, había varias diademas para escoger, lo que es las almohadillas podías comprar de terciopelo, de cuero, el altavoz de la oreja le podías comprar más o menos grande, con más graves o menos graves, el cable también pues le podías poner en cualquier lado, igual que los Rode NTH. El diseño es muy, muy, muy parecido al de los nuevos Rode. Entonces, vale, el diseño es muy parecido y tal. ¿Y a quién va enfocado estos auriculares? Pues a los DJs, obviamente. Es un auricular de DJ y es por eso que hay una cosa que dijo el amigo Ernesto en su podcast, que yo entiendo que a él no le guste, pero es que son auriculares que tienen que ser así. Y es que son auriculares que van apoyados encima de la oreja y que no recubren el oído porque no están pensados para eso. De hecho, estos auriculares, como la mayoría de auriculares de DJ que suelen crear, beben de los Sennheiser HD25, si no recuerdo mal el modelo, que es el modelo que más utilizan los DJs. Estos auriculares también más reposados encima del oído, y esto es porque los DJs necesitan, perdón, a la hora de pinchar música, tener una referencia externa. No pueden tener unos auriculares que les muten lo que ocurre en el exterior, porque a la hora de pinchar necesitan oír lo que está ocurriendo fuera. Es por eso que estos auriculares, los Sennheiser HD25, son unos auriculares que, si tú te fijas, no recuerdo si en uno o en los dos sitios, pero tienen como una especie de rotación en la zona que comentaba antes por encima del oído, para que el auricular gire hacia atrás y tener la posibilidad de tener solo una almohadilla pegada al oído y tener el otro oído libre, para tener una referencia externa cuando estás pinchando y que lo que tú estás monitoreando por un lado lo puedas escuchar por fuera en el otro. Entonces entiendo que es normal que estos auriculares tengan las almohadillas tan pequeñas, que no sean, no sé si se dice over ear, que te recubra todo el oído, porque no están pensados absolutamente para eso. Luego, una cosa buena que han hecho, yo creo, es que mantiene el mismo cable, o sea, la misma conexión de cable que los Rode NTH100. Así que si tienes uno, puedes utilizarlos en los otros. Estos tienen un cable tipo pues, como de teléfono para poder, pues para que se recoja el cable y no ocupe tanto, porque al final son cables muy largos. Y pues el sonido no tengo ni idea porque no los he probado, tampoco me llama la atención y tampoco creo que los compre. Son bonitos porque a mí me gustaban los Ayayay y estos también me parecen bonitos. Aquí en España creo que están en 120 euros, si no recuerdo mal. Yo creo que si les vas a poner el mismo precio que a los Sennheiser, directamente ya has perdido el partido. Lo pienso, porque esos Sennheiser llevan años y años y años de tralla. Creo que han sacado distintas versiones que las han mejorado y son un fijo en la gente que pincha. Yo la mayoría de gente que veo pinchar, no es raro ver estos Sennheiser que mucha gente se los pone con almohadillas de colores, azules, amarillas. Dan mucho juego y dan un sonido muy, muy bueno. Por eso los usan los mejores DJs del mundo, suelen usar este tipo de auriculares, porque están muy testados. Y sinceramente no entiendo este movimiento de Rode. No sé si tenían que haber mejorado algo de los NTH100. Desde luego estoy muy en contra del sistema de reparación y accesorios de este tipo de productos. Ya lo he dicho 1000 veces, no me gusta tener que mandar a arreglar un auricular porque se me rompe el cable o porque se me rompe una almohadilla. O sea, me parece ridículo que no vendan repuestos de estas cosas. Es gracioso porque el mismo Tom Book, sorprendentemente, no le han mandado los cascos. Y seguramente no se los han mandado, porque ya hubiese hecho la review. Ha hecho un vídeo de auriculares con micrófono, que por cierto, por lo que ha hecho el amigo Ernesto, que yo tampoco lo sabía, estos auriculares, los Rode NTH50, también soportan el micrófono de los NTH100, o sea que es compatible. Diría que me parece bien, me parece absurdo que unos auriculares de DJ tengan micrófono de estos de diadema. Me parece ridículo. ¿Qué queréis que os diga? Lo veo inservible. Y,
Creo, como digo, que, como dice el propio Tom Book en el vídeo este que ha sacado de auriculares con micrófono, que no entiende por qué Rode, que él se lo ha pedido muchas veces, no saca las almohadillas de colores, la almohadilla está superior también de la diadema de colores, a la venta. Porque si yo creo que si lo tienen que haber comprobado ellos, que cuando han sacado los antipops de los PodMic en colores, los han tenido que vender a cascoporro. Y los cables igual. Entonces es ridículo que no vendas las espumas del auricular. Es que me parece ridículo. O cables, que yo siempre también me he quejado mucho de que no tienen el cable TRRS de los Roland TH100, no lo venden aparte. Y muy difícil, por no decir imposible, encontrar un cable compatible que funcione bien con el micrófono. Yo logré encontrar uno que es jack a USB-C, o sea, ni siquiera jack a jack TRRS, que me funcionaba más o menos bien. Pero a unos que compré por Amazon no servía ninguno, porque el micrófono no funcionaba, o sea. Y eran TRRS todos, que no estoy tan tonto. Así que me parece un movimiento bastante raro el que hayan sacado este tipo de auriculares. Considero que tenían que haber mejorado los NTH100 de alguna forma, puliendo por la pestañita hasta que fija el bloqueo del tamaño del auricular cuando no quieres que se muevan, se agranden solos. Es una pestaña que se rompe sola, se rompe con mirarla. Este tipo de sistema, ya os digo, mejorando los accesorios o no sé. Son unos auriculares que yo no me voy a comprar tampoco, no me interesan. Tengo muchos auriculares ya y no cubren ninguna necesidad que pueda tener ahora. Entonces, no sé, si alguna vez puedo probarlos, los probaré, simplemente por tener el gusto de saber qué tal se oyen, qué tal se escuchan. Y si los puedo probar, pues ya os contaré mis impresiones y los comparo con los Ayayay, que esos ya los he probado durante unos cuantos meses. Y la verdad que me gustó bastante su sonido.